Buenas noches en México y buenos días en Japón. En el marco del Nippon Matsuri 2020 online que organiza la Embajada del Japón en México, sean bienvenidos a este conversatorio denominado El Techo de Cristal, Ideas Binacionales, Acciones Locales. Mi nombre es Yesiret Espejo Blázquez. Actualmente soy secretaria de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEJ, y es un gusto para mí presentarles en esta ocasión esta interesante charla que tiene como objetivo discutir los retos de las mujeres en México y en Japón en los ámbitos sociales, político, educativo, así como negocios y empresas multinacionales en el marco de los 25 años de la Declaración de Beijing y 5 años del inicio de las metas de desarrollo sustentable. Primero que nada, es necesario definir qué es el techo de cristal. Esta metáfora se refiere al conjunto de barreras no escritas o invisibles al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Sin embargo, este término no es un término nuevo. Fue utilizado por primera vez por la consultora Marilyn Loden hace 40 años en un panel de discusión como este. Con este preámbulo, este 2020 marca el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por la Organización de las Naciones Unidas en 1995 y celebrada en Beijing. Sus logros fueron significativos y, sin embargo, aún falta mucho por cambiar, especialmente el deseo de impulsar la agenda de las mujeres poniendo el acento en el empoderamiento, en la igualdad y en la autonomía. En esta noche nos acompañan 4 panelistas que se han formado en distintas universidades del Japón y que han estado a cargo de la organización del World Assembly for Women, WOW, en México. A continuación, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué avances ha habido en México y en Japón a partir de la Declaración de Beijing y las metas de desarrollo sustentable? Le damos la palabra a nuestra primera participante. Al final de todas las participaciones habrá sesión de preguntas y respuestas, las cuales pueden ir escribiendo en el chat de Facebook. La licenciada en Ciencias Políticas Integrales por la Universidad Nanzan, Ana Cristina Argumedo Mendoza, actualmente reside en Japón y acreditó de manera remota el Seminario de Literatura Japonesa y Género del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. A su regreso en México, trabajó como coordinadora de actividades culturales para la Fundación Japón en México de 2017 a 2018 y participó en un proyecto internacional para la Fundación Japón Tokio en 2019. Escribió una tesina para titulación sobre el impacto de las organizaciones no gubernamentales que ejercen en los gobiernos para cambiar sus leyes, en específico el caso de la violencia a la mujer. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Muchas gracias por la presentación, Jessie. Primero, quiero agradecer a la Embajada de Japón en México y a mis compañeras senpais de la MEJ por invitarme a este evento, a este conversatorio. Es un orgullo para mí el encontrarme con ustedes el día de hoy y compartir este espacio con mujeres de esta trayectoria. Como mencionaron en presentación, yo me gradué en el año 2015. Para mi tesina en el seminario utilicé mucho los indicadores de los MDGs, los Millennium Development Goals, que eran únicamente 8. El tercero promueve la equidad de género y el empoderamiento. Este tema viene viene completamente ligado al tema que es romper el techo de cristal. En el caso de los SDGs, es una perspectiva más sustentable, pero podríamos decir que es equivalente un poco a la meta número 5, que es la equidad de género. Obviamente hay otras metas que están relacionadas con terminar la pobreza, la salud, el bienestar, etc. Por otra parte, la Declaración de Beijing y su plataforma de acción, pues lo que busca es dar seguimiento a la seguida de los derechos, a la década de los derechos de la mujer, de 1975 a 1985, entonces surge 10 años después, buscando acabar con los obstáculos que hacen que las mujeres participen de manera activa en todas las esferas, tanto en lo público como en lo privado, a través de un espacio equitativo en la toma de decisiones, ya sea en lo económico, social, cultural y político. Para lograr abolir estos obstáculos se requiere de justicia social y un fuerte compromiso por parte de las organizaciones internacionales. Y por esto me refiero a las que son gubernamentales y también a las no gubernamentales. Los gobiernos de cada país, también regionales, así como instituciones de todo nivel, desde la familia hasta, no sé, las escuelas. Y obviamente todas estas instituciones tienen que reconocer estos derechos de la mujer como universales.
Bueno, en marco de estas dos me dispongo a hablar de la sociedad de México y Japón. A pesar de que son dos países alejados geográficamente y de costumbres e ingresos distintos, considero que comparten algunos retos relacionados al empoderamiento de la mujer, como largas horas de trabajo no remunerado, que incluyen en ocasiones el cuidado de los niños, gente de la tercera edad, entre otros cuidados. Tradicionalmente, y como en todo el mundo, casi todo el mundo, en ambos países las labores domésticas recaen en la mujer. En promedio mundial y según ONU Mujeres, las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo doméstico no remunerado que los hombres, lo que hace que el tiempo que tienen las mujeres para realizar otras actividades económicas, descanso o esparcimiento se vean reducidas. Esto también está estrechamente relacionado con que las mujeres opten por trabajos parciales, sin seguridad social, poco estables, mal pagados, sin contar la deducción de impuestos que se realiza en cada país, en ambos países. Cuando no se cumplen los requisitos mínimos de seguridad social y una paga justa a pesar de una buena educación, bueno, es muy difícil pensar en romper el techo de cristal. Japón, a diferencia de México, es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo y su sociedad cada vez se ve más y más envejecida. El índice de natalidad en Japón es de 1,3 por mujer y en México depende de región. Por ejemplo, en Chiapas es de 2,7, mientras en Ciudad de México es del 1,4. Generalizando, sería un 2,1 por mujer. Cabe mencionar que en Japón, hasta el 2019, solamente el 4% de los embarazos registrados han ocurrido fuera del matrimonio. Eso es muy interesante, eso no pasa lo mismo con México. En Japón, las mujeres de entre 25 a 35 años se presenta mayor número de mujeres que dieron a luz. Justamente es donde se encuentra una caída en la participación laboral de la mujer. Si lo viéramos en gráficas, podríamos ver cómo las mujeres dejan de trabajar en sus tardíos 20 y se integran algunas a la fuerza de trabajo poco después de los 35, haciendo una M, sin alcanzar el mismo pico que cuando comienzan a laborar al comienzo de sus 20 años después de graduarse de la universidad. Cabe resaltar que Japón es un país de alto índice de graduados de universidad, tanto hombres como mujeres. Eso es distinto en el caso de México. Aunque existe un alto grado de educación, debido a la estructura laboral por antigüedad, es difícil regresar a trabajar después de los 35 y alcanzar a subir en la posición en una compañía. Es difícil hasta para los hombres. Ambos países cuentan con leyes y programas que protegen a la mujer con los mismos derechos que al hombre en el ámbito laboral, igual paga, iguales condiciones para entrar a un trabajo, igual para una universidad, pero en la práctica sabemos que es distinto. La familia en México, a pesar de desarrollarse en un país colonizado y altamente católico, el estar expuesto constantemente a los cambios sociales de Estados Unidos y grandes migraciones, así como movimientos sociales internos, ha hecho que las estructuras familiares sean más diversas. Las relaciones familiares han cambiado. Por ejemplo, los hijos que son criados por los abuelos, más que por los padres, y este lazo, ¿no?, con la familia como extendida. Sin embargo, la estructura paternalista y la sociedad sigue precarizando todavía a las mujeres. En el caso de México, cerca de 25 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios. La participación de las mujeres en el mercado laboral es apenas del 43%, mientras que los hombres participan un 74%. En México, las mujeres se dedican en su mayoría a labores no remunerados, al sector informal y no cuentan con seguro social. En el caso de Japón, a diferencia de otros países desarrollados, en el ámbito de lo familiar tiene una estructura muy tradicional y a pesar del cambio de valores, las estructuras familiares no han cambiado mucho con el paso de los años, como es el caso del Koseki, que más que un acta de nacimiento es el registro familiar que lleva a Japón de las familias desde la restauración de la era Meiji. En general, únicamente se puede tener un apellido, que es el del esposo, ya que tradicionalmente una mujer entra o se vuelve parte de la familia de su esposo, no se acostumbra a que la mujer tenga su apellido de soltera. Parte de las responsabilidades tradicionales de la mujer en Japón es el cuidado del hogar, la administración de los bienes económicos y materiales, la educación de los hijos y la participación dentro del círculo social en que se desenvuelva. Esto hablo de organizaciones de padres de familia, también como en sociedad civil, cuando se organizan para, no sé, para ver qué pasa con un caso de un terremoto, incendio, etcétera. Existen este tipo de eventos. La realidad es que se está haciendo una gran labor global y local, así como por parte de ambas naciones, para hacer del cuidado un tema más allá de lo privado y llevarlo a lo público, haciendo que el trabajo no remunerado sea
más fácil de concientizarse en distintos países. Con esto se quiere propiciar que las mujeres dispongan más de su tiempo para ejercer sus derechos y tomen sus propias decisiones. Asimismo, involucrar, como bien mencionado, en lo privado también a los hombres y demás miembros de la familia. Creo que esto tendría un mayor impacto social en el bien común de las sociedades y las futuras generaciones. Creo que me extendí un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante lo que mencionas. Ahora a continuación le cedemos la palabra a Vania de la Vega Shiota González, quien es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Desde junio de 2017 es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y desde 2009 profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado de 2010 a 2012 e invitada del Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo gobierno en 2015. Bienvenida. Muchas gracias, Jessie. Agradezco también a todos los organizadores de Nippon Matsuri 2020 habernos dado este espacio que consideramos muy necesario. Dando seguimiento a la discusión de esta primera pregunta de los avances de México y Japón a partir de la Declaración de Beijing y las metas del desarrollo sustentable 2030, he de decir que la declaración y la plataforma de Beijing surgieron en un contexto donde los procesos de globalización se habían estado fortaleciendo de manera significativa. Estamos hablando de la década de los 90. Esa fue una década donde no solamente se negociaron y se firmaron un sinnúmero de acuerdos multilaterales, México fue el líder en este sentido, y en diversas materias. Hay que recordar que no solamente finalizó el mundo bipolar a principios de la década, y en este sentido las agendas comenzaron a alinearse con los preceptos de derechos humanos y reconocimiento, al menos en la letra, de sectores menos privilegiados. Esto es, pueblos originarios. Recordemos que en México tenemos una premio Nobel de la Paz en esta década, las personas en situación de pobreza y, por supuesto, el tema que nos atañe el día de hoy, las mujeres. Sin embargo, hablar de la inclusión de la mujer es necesariamente hacer una referencia a un par de décadas atrás, al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde a falta de la mano de obra masculina se necesitaba equilibrar la demanda de la mano de obra. En los países que participaron de manera activa en la guerra, muchos hombres perecieron en la guerra o se encontraban inhabilitados para trabajar. Mientras que en países como México, que no participamos de manera activa, desde los años de la guerra comenzó a haber una sobredemanda de bienes de consumo, pues las fuerzas productivas de los países que estaban en la guerra estaban enfocados precisamente en la economía de guerra. Comenzó entonces un proceso decisivo e histórico de integración de las mujeres en empleo remunerado. Es necesario desmitificar que mientras las mujeres están en casa, no están trabajando. O sea, que no son parte de los procesos económicos. Esa afirmación, además de ser falsa, invisibiliza la importancia de las mujeres en los procesos económicos. Catherine Marshall plantea de manera muy clara esta idea en su libro ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Ella explica que Adam Smith escribió en 1776, no de la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, sino de sus miras de interés propio, es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. Es decir, no es que estén preocupados porque la gente tenga buena carne, pan y cerveza, sino porque de ello obtienen un beneficio. Marta continúa. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar, pensaba que si tenía la comida en la mesa, no era porque le cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba a la hora de la verdad ese filete? A Adam Smith. Adam Smith nunca se casó. Su madre, toda su vida, se dedicó a cuidar a su hijo. A la hora de responder a la pregunta de cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa, es la parte que Adam Smith pasó por alto. Regresando a nuestras mujeres de posguerra, entonces, no es que al ganar por primera vez un salario se integraran por primera vez a los procesos económicos, sino que por primera vez se les reconocía su aportación. Reconocimiento que desafortunadamente vino acompañado de la multiplicación de tareas, porque las horas de trabajo no remunerado en casa seguían ahí.
El refrigerador no se llena solo, en efecto. Ni el filete, ni el pan, ni la cerveza se preparan y se sirven solas. Los hijos no aprenden a prepararse para ir a la escuela solos. Y eso, 250 años después de que vivió la madre de Smith, 75 años después de la Segunda Guerra Mundial y 25 años después de la Declaración de Beijing, no ha cambiado lo suficiente. Por supuesto que ha habido avances, y para muestra, un botón. El día de hoy, las capitales de México y de Japón son dirigidas por mujeres, Claudia Sheinbaum y Yuriko Koike. A pesar de que tanto México como Japón tienen una deuda grande con sus mujeres en el subíndice de participación política, según el informe de la brecha de género del Foro Económico Mundial. La inclusión de las mujeres en temas políticos tiene una complejidad aparte de la inclusión económica. Una de las variables es la democracia. Se tiende a juzgar al trabajo ejercido por las mujeres como el desempeño político de las mujeres en general, por lo que si una de ellas, que además no son muchas, no hace bien su trabajo, entonces las mujeres en general no saben gobernar. Se exigen además credenciales que de hombres la mayoría de las veces ni siquiera nos preguntamos. Y solo para poner un ejemplo del tema académico, la señora Yuriko Koike fue la mejor alumna de la generación 76 de la licenciatura en Sociología de la Universidad del Cairo. Y Claudia Sheinbaum es doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Puedo asegurar que el hecho de que estas mujeres, que son las primeras en ser mujeres electas a los cargos que hoy ostentan, no es fortuito. Hablando de liderazgos políticos entre México y Japón, otro buen ejemplo es la hoy embajadora de Japón en Paraguay, Yoshie Nakatani, a quien tuve la fortuna de conocer cuando se desempeñaba como consejera de la Embajada de Japón en México. Ella pertenece al privilegiado grupo de 5 mujeres que se desempeñan como embajadoras de Japón. También al hablar de liderazgos diplomáticos, mención especial merece la embajadora de México en Japón, Belva Priya, que no solo es la primera mujer en el cargo, sino que fue la primera embajadora de México en Indonesia y también fue embajadora de México en la India. Ahí no fue la primera, pues ya había roto el techo de cristal Graciela de la Lama. Sin embargo, ser embajadora de la India también debe ser una experiencia con distintas lecciones en temas de género. La plataforma de acción abarca 12 esferas: la pobreza, la educación y capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña. ONU Mujeres ha reconocido que no se ha alcanzado la igualdad para mujeres y niñas. Y desafortunadamente, la pandemia ha abierto más estas brechas. Por ejemplo, en temas de educación, el encierro ha disparado el número de horas que mujeres y también niñas dedican al trabajo no remunerado. Y que sean las primeras en resentir los efectos de la brecha digital al tener un menor acceso que sus pares hombres a dispositivos digitales, por poner un ejemplo. En resumen, Jessie, ha habido avances en muchas de las esferas establecidas por la plataforma. Esos avances han sido diversos entre los países signatarios y también al interior de sus sociedades. Pero el 2020 no ha sido un buen año para cerrar la brecha de género. Muchas gracias, Vania. Tienes toda la razón y concuerdo en muchas de las cosas que nos has mencionado. Ahora le doy la bienvenida a nuestra siguiente participante. Es la licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, Katia Cervantes Barrón. Ella fue becaria de los gobiernos de Japón y China para perfeccionamiento de los idiomas en la Universidad de Kochi por 1 año y Universidad de Shenzhen por 1 semestre respectivamente. Ha laborado como intérprete traductora en proyectos de consultoría de manera independiente en empresas japonesas en México por 6 años. Actualmente es intérprete y compradora de la empresa de autopartes NHK Spring México. Bienvenida. Muchas gracias, Jessie. Les agradezco a todos los que nos están viendo en Facebook y nos está gustando leer sus comentarios, así que eventualmente también esperamos muchas preguntas de ustedes. Yo les quiero platicar la parte económica que ha enfrentado la mujer en la brecha de género en México y en Japón a nivel empresarial, económico. Quiero tocar un poco también la brecha salarial. Y es que, de acuerdo al índice de brecha de género global que salió en diciembre de 2019, que corresponde a 2020, entre los 153 países que se estudiaron, los primeros lugares los ocupan aquellos países que han logrado reducir en mayor medida la brecha de género. Normalmente países escandinavos son los que han ocupado los primeros lugares. México, en su caso, se posicionó en el lugar 25, mientras que Japón,
en el 121. Así que ambos países todavía tienen mucho trabajo que hacer, y debido a que Japón está posicionado un poco más atrás que México, quiero empezar tocando ese punto, cuáles han sido sus avances en estos años, desde 1995, cuando se dio esta declaración de Beijing. En Japón, la brecha de género económica es todavía muy amplia. Y de hecho, entre los países con economías más avanzadas, Japón tiene un lugar 115. Podríamos decir que hay otros 2 países que están más atrasados en la cuestión económica que Japón, que son Italia y la República de Corea, que ocupan lugar 117 y 127 cada uno. En Japón todavía hay pocas mujeres que tienen posiciones de liderazgo y directivas. Se considera que está en 15% según el Gender Gap Report, y que el salario de estas mujeres es de alrededor de la mitad de lo que perciben los hombres. De hecho, en Japón, en las empresas, el 40% de los empleados, según dicen las cifras, son de medio tiempo, y de este 40% de los empleos de medio tiempo, el 70% de los que ocupan esos cargos o puestos son mujeres. Por su parte, México, como les comenté, está en el lugar 25 del Gender Gap Report, y ha tenido avances en educación, en salud, en sobrevivencia, pero económicamente las mujeres todavía están en desventaja, porque bueno, todavía hay baja participación y oportunidades económicas de las mujeres. Esto lo vemos reflejado en términos de los salarios, donde hay un gap del 50% contra lo que perciben los hombres. En los ingresos de las mujeres también hay una brecha del 54%. Eso implica que todavía las mujeres no son tan valoradas en los trabajos como los hombres. Y también nos vemos en la dificultad de pues, ir alcanzando puestos cada vez más altos, directivos en las empresas. De hecho, solamente el 47% de las mujeres fueron económicamente activas, según los estudios, mientras que hubo un 83% de los hombres que tenía una actividad económica activa. Y como bien lo mencionaba Ana, alrededor de de las mujeres que utilizan tiempo para hacer actividades de cuidado, normalmente ocupamos o utilizamos hasta 3 veces más del tiempo que los hombres lo hacen. Y bueno, hay otros datos muy interesantes en la parte económica, empresarial, ya que según estudios de Morgan Stanley Capital International, tenemos datos de estudios de compañías en Japón. Fue un estudio de 323 compañías, y bueno, estudiaban cuánta participación femenina hubo en juntas directivas. Y por ejemplo, de estas empresas solamente 2/3 partes tenía 1 o 2 mujeres en sus juntas directivas. 1/3 parte de esas compañías no tenía ninguna mujer. Como CEO, solamente el 0.6% representó o fue una mujer, y el CFO también 0.6%. En México el estudio se realizó con 26 compañías, y dentro de estas, 1 o 2 mujeres en las juntas directivas representó el 42%, ninguna mujer 38%. Así que vemos datos pues alarmantes en este sentido. Y bueno, entonces vemos que las mujeres, tanto en México como en Japón, tienden a participar menos en la economía. Si participan es con empleos de medio tiempo, y en el caso de México con empleos informales. Los motivos pues los relacionamos a la parte social que ha explicado Ana en un inicio. Y en el plano empresarial, las mujeres no nada más tenemos un techo de cristal que tenemos que romper para llegar a puestos directivos, sino que también hay un acantilado de cristal. ¿Qué es ese acantilado de cristal? Pues dicen los estudios, o así le llaman a cuando existe una crisis financiera o una empresa está por llegar a la bancarrota. Incluso se puede hablar de ese acantilado en términos políticos.
que cuando está en problemas una empresa o un país deciden colocar a una mujer al frente. Sin embargo, incluso si esta mujer logra o no recuperar la empresa o el país, los siguientes candidatos generalmente son hombres. En Europa un ejemplo es la ex primer ministro Theresa May, y bueno, que fue reemplazada por el actual ministro Boris Johnson, ¿no? También tenemos el caso de una mujer que se acaba de apuntar la próxima directora ejecutiva desde febrero del próximo año del banco Citigroup, que será la primera mujer que va a estar frente a un banco en Wall Street. Y bueno, eso también me suena como a un acantilado de cristal, no sé a ustedes. Y bueno, en Japón tenemos ejemplos de mujeres que han logrado romper con ese techo de cristal, como Kathy Matsui, que ha sido vicepresidenta y directora estratega para Japón en Goldman Sachs, y quien fue quien acuñó el término de Womenomics. De hecho, Kathy Matsui diría que no es un techo de cristal, sino nada más una barrera gruesa de hombres, los que impiden que las mujeres lleguen a puestos cada vez más altos. Kathy Matsui acuñó este término Womenomics por medio de un reporte en 1999 donde señaló que para que Japón pudiera salir de la crisis, bueno, no crisis económica, pero sí tenía una crisis social en la que hay una baja tasa de nacimientos y bueno, su posterior impacto económico solamente podía ser recuperado, o la mejor forma de recuperarlo era por medio de incluir a las mujeres en la fuerza laboral del país. Y según los estudios, eso implicaría que el Producto Interno Bruto de Japón pudiera aumentar hasta en 15%. Esta política o este estudio fue utilizado por el ex primer ministro Shinzo Abe en Abenomics, y de hecho, gracias a los esfuerzos del gobierno japonés por lograr el empoderamiento femenino, fue que, como bien lo explicó Jessie en un inicio, en México también pudimos realizar el World Assembly for Women, que en realidad comenzó siendo un foro en Japón, donde se reúnen o se reunían mujeres de todo el mundo para hablar de temas del empoderamiento, cómo lograr que las mujeres brillaran. Por eso en México, con el apoyo de la Embajada de Japón, también hicimos durante 5 años este evento. Este año, pues evidentemente por la pandemia no se pudo realizar ni en Japón ni en México, pero agradecemos mucho el espacio que nos está brindando en este momento la Embajada de Japón en México para poder hablar de estos temas, aunque sea de forma virtual. Y yo quiero también platicar que todas las cifras, los datos que he platicado con ustedes, pues no solamente es a nivel macro, siempre vienen a nivel micro, es decir, de la parte social, de lo que vamos reflexionando como personas, como individuos dentro de nuestras familias, nuestras organizaciones. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué llegamos hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y les quiero platicar que comentando con un directivo japonés de mi empresa, que es japonesa aquí en México, le platicaba que iba a participar en este conversatorio y estuvimos platicando, ¿no? De este tema, y les quiero compartir que él también ha reflexionado por su parte la cuestión de la mujer en Japón, y comenta que pues él apoyó a distintas mujeres a lo largo de su carrera en Japón, y que muchas veces el impedimento que encontró fue que ellas optaban por no tomar esos puestos de mayor responsabilidad en la empresa, porque muchas veces implicaba pues que iba por encima del tiempo que podían dedicarle a la familia, por ejemplo, ¿no? Y también platicamos de que las expectativas que se tienen de género, que se inculcan desde la educación en los niños, pues sí tienen un sesgo, ¿no? Tal vez entonces habría que plantear la educación, y creo que no solo es en Japón, sino también en México, ¿no? Y quiero también contarles que aquí en México tuve la oportunidad de trabajar en una ocasión como intérprete simultánea japonés-español con una mujer mexicana que también rompió el techo de cristal en una empresa japonesa, la exdirectora de Nissan mexicana, Mayra González. Y ella, pues,
se nota cómo su impulso y sus conocimientos lograron que posicionarla ahí, y se notaba su liderazgo cuando tuve esa oportunidad de trabajar con ella. Así que, como lo diría mi directivo japonés, pues si una mujer tiene los conocimientos y las habilidades, todo el liderazgo para ocupar esas posiciones directivas en las empresas, seguramente lo hará si esa es su decisión. Y bueno, ella, Mayra González misma, pues impulsó también a otras mujeres dentro de la empresa aquí en México antes de ir a Japón a ser directora de ventas globales. Y bueno, entonces me quiero quedar con la reflexión final, que en la cuestión económica, las mujeres, tanto en México como en Japón, que optamos por buscar la independencia económica, por ejercer nuestras carreras, por ir subiendo la escalera jerárquica, necesitamos a la par políticas públicas, educación y también políticas que vean por el cuidado de los hijos en su caso, y que también nuestras parejas compartan responsabilidades del hogar, como cuidados, actividades domésticas. Y por ahí tengo un dato que en Japón los padres, a comparación de las madres, pasan menos de 1.5 horas al día cuidando de los hijos y haciendo quehaceres domésticos. En México, pues yo tengo el dato de mi familia, ustedes saben cómo es el dato de su familia también, así que me quedo con esta reflexión hasta este momento. Muchas gracias, Jessie. Muchas gracias, Katia, por todas las perspectivas y todos los datos que nos das esta noche. Ahora, para concluir con esta pregunta, tenemos a la licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestra en Desarrollo Económico por la Universidad de Kobe, Japón, Citlali Susana López García, quien se ha desarrollado profesionalmente a través de diversas áreas, siendo su primera experiencia en el sector privado en Cosmo, una comercializadora de productos perecederos especializados en el mercado de Japón, y a su regreso a México se integró como gerente de logística y compras para la empresa Bujías NJCGK de México SADCB, y su última incursión en empresa japonesa fue del 2013 al 2014 en Nachi Mexicana, filial de Nachi Fujikoshi, en donde fungió como gerente de operaciones. En la academia se ha desempeñado como profesora de cátedra en la Universidad de Anáhuac, México Sur, en el ITESM Campus Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana y actualmente en la Universidad de Anáhuac, México Norte, impartiendo asignaturas como Asia, Empresa, Cultura y Negocios en el Mundo, Globalización y Negocios Internacionales. Bienvenida, Citlali. Muchas gracias, Jessie. Aprovecho para agradecer también a la Embajada de Japón en México, a mis compañeras exbecarias y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Yo les hablaré de la brecha financiera, la brecha digital y el índice de emprendimiento femenino. Según el Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, que ya varias de las panelistas han mencionado, al ritmo actual, antes del COVID, la brecha de género en todos los ámbitos tardaría 99.5 años para alcanzar el objetivo. Y bueno, es muy probable que tardemos un poco más porque la pandemia ha venido a evidenciar, ha venido a retrasar ciertos avances. Y bueno, la brecha financiera es parte de la brecha económica, que es uno de los ámbitos en donde estamos todavía muy por detrás de la meta. Con el fin de tener un método de medición con los mismos parámetros para poder comparar países, se definió el Global Findex 2017 del Banco Mundial, y de ahí les voy a sacar información el día de hoy. Con base a este Global Findex, es una medición de la inclusión financiera. Este trabajo de investigación, permítanme, demuestra el impacto que tiene en el progreso de un país en pos de prioridades significativas como reducir la pobreza, el hambre y la desigualdad de género. Hoy los Estados miembros de las Naciones Unidas están usando los datos de este Global Findex para hacer mejoras. Los nuevos datos revelan que globalmente los adultos que poseen una cuenta suman el 67%, un aumento de 7 puntos porcentuales desde el 2014. Y en el caso de México, solo el 44% de los adultos en México tienen una cuenta bancaria y solo 33% de las mujeres en México tienen una cuenta bancaria. El caso de Japón, 98% de los adultos tienen cuentas bancarias y 98% de las mujeres tienen cuentas bancarias. Vemos que ahí
pues la brecha financiera es mucho mayor en México que en Japón. El progreso reciente se vio impulsado por los pagos digitales, las políticas gubernamentales y una nueva generación de servicios financieros a los que se accede a través de teléfonos celulares e Internet. Por eso también es muy importante hablar de la brecha digital. La tecnología digital está transformando el paisaje de los pagos. Globalmente, un 52% de los adultos enviaron o recibieron pagos digitales. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en la India están tratando de reducir esa brecha digital entre mujeres y hombres a través de identificaciones biométricas, porque se ha visto que muchas mujeres no tienen documentos oficiales y eso les había impedido abrir cuentas bancarias. Sin embargo, en la mayor parte del mundo las mujeres siguen estando detrás de los hombres. Globalmente, el 65% de las mujeres tienen una cuenta comparada con el 72% de los hombres. Y en cuanto al 56% de todos los adultos no bancarizados son mujeres. Las mujeres predominan entre los no bancarizados tanto en economías en las que solo un pequeño porcentaje de los adultos están bancarizados. En cuanto al acceso a créditos, cerca de la mitad de los adultos de todo el mundo informaron haber prestado dinero durante el año anterior. El porcentaje fue mayor en las economías de altos ingresos, en las que la mayoría confía en el crédito formal otorgado por una institución financiera o a través de una tarjeta de crédito. En cambio, en las economías en desarrollo como México, quienes solicitan préstamo es más probable que recurran a familiares o amistades. Sin embargo, como ocurre con las cuentas, el acceso a la tecnología digital, ya sea a través de un teléfono celular o a través de una computadora y el Internet, tiende a ser menor entre las mujeres, los adultos más pobres, los menos educados y otros grupos tradicionalmente menos favorecidos. Y repito, en México solo el 44% de los adultos tienen cuentas bancarias y 33% de las mujeres. En cuanto a la brecha digital, que va muy de la mano con esto que hablamos de la brecha financiera, la brecha digital no solo abarca temas de acceso a medios y herramientas digitales, sino temas educativos y de participación de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce en inglés como los STEMs. El tema va de la mano con la educación formal y la recibida en casa. El tema de brecha digital va de la mano con el objetivo número 9 de las metas de desarrollo sustentable de las que ya han hablado mis compañeras, de la meta número 9, que es acceso a la industria, la innovación e infraestructura. En 2019, a nivel global, casi toda la población mundial, 97%, vivía al alcance de una señal de celular móvil. Sin embargo, solo el 54% de la población mundial utiliza Internet. La mayoría de la población fuera de línea vive en los países menos avanzados, donde solo el 19% utiliza Internet, en comparación con el 87% en países desarrollados. Las razones clave de esta gran brecha son el costo de usar Internet y la falta de habilidades necesarias. Y aquí esto debemos de impulsar la educación en el género femenino. En el caso de México, según datos del INEGI, en México en 1919, el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. En la zona rural, la población usuaria se ubica en un 47.7%. En cuanto a los hogares, en total hogares del país, 44.3% dispone de computadoras y 92.5% cuenta con al menos un televisor. Internet en México, según INEGI, 80.6 millones de usuarios de Internet, que representa el 70.1% de la población de 6 años o más. Se estima en 20.1 millones el número de hogares que dispone de Internet, 56.4%, ya sea mediante una conexión fija o móvil. Según datos del Banco Mundial del 2018, el 90% de la población en Japón tiene acceso a Internet y a un celular. Y es muy similar para hombres y mujeres. Sin embargo, no voy a ampliar mucho en el tema, pero Japón está haciendo un esfuerzo mayor en cuanto a digitalizar muchas operaciones que hoy en día se siguen haciendo manualmente y se firma a través de sellos y demás.
Entonces, tiene que ser un esfuerzo mayor para digitalizar muchos procesos. La exclusión digital basada en el género tiene muchas causas. Los obstáculos tienen que ver con el acceso a la educación, a las habilidades y a la alfabetización tecnológica, además los sesgos de género inherentes y a las normas socioculturales que ya mis compañeras han hablado. Las mujeres en los países menos desarrollados necesitan estar conectadas y más hoy en día lo hemos visto con esta disrupción provocada por el SARS-CoV-2. Las mujeres tienen en promedio un 26% menos de probabilidad que los hombres de tener un teléfono inteligente, siendo más evidente en Asia Meridional y en África. Las tecnologías digitales ofrecen un sinfín de oportunidades para todo el mundo, acceso a servicios digitales, por ejemplo. Entonces, la educación obligatoria ayuda a eliminar la brecha digital de género. La escolarización obligatoria es crucial para garantizar que las personas adquieran las competencias y las aptitudes básicas necesarias para la plena participación en los mercados de trabajo y en la sociedad. Es necesario impulsar ese cambio y viene desde casa. A los 15 años de edad, en promedio, en todos los países de la OCDE, solo el 0.5% de las niñas desean convertirse en profesionales de las tecnologías de la comunicación y de la información, en comparación con un 5% de los niños. Y bueno, hay que fomentar ese amor en las niñas por la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. La sensibilización sobre las oportunidades educativas es clave para mujeres y niñas. Y bueno, lo comentó Katia, cómo hay más representación, hay menor representación de mujeres en ciertos sectores laborales que son los que tienen más futuro, ¿sí? Una mejor redistribución del cuidado infantil y las tareas domésticas no remuneradas ayudaría a fomentar la participación de las mujeres en los mercados laborales digitales. Las mujeres pasan 2.6 veces más tiempo como mínimo, que los hombres en cuidados no remunerados y trabajos domésticos. Y esto restringe el tiempo que pueden pasar en el trabajo remunerado o capacitándose. Quizás el mayor obstáculo para que se cierre la brecha de género económico sea la escasa representación de la mujer en los trabajos emergentes. Hay un análisis que demuestra que de LinkedIn revela que la mujer está en términos medios muy poco representada en la mayoría de las profesiones emergentes. Esta brecha es más pronunciada en el segmento laboral de informática en la nube, donde solo el 12% de los profesionales son mujeres. La situación apenas mejora en la ingeniería, donde solo representan el 15%, y en inteligencia artificial el 26%. Es necesario integrar la igualdad de género en la fuerza laboral del futuro, velar por que las mujeres obtengan competencias técnicas disruptivas, ya sea mediante capacitación, potenciar la diversidad en la contratación y crear culturas laborales inclusivas. Esto de culturas laborales inclusivas es sumamente importante. Y bueno, por último, les voy a hablar del índice Mastercard de emprendimiento femenino del año 2020. Este índice ofrece un análisis de primera línea sobre la forma en que las mujeres empresarias están progresando en 58 economías mundiales. Y afortunadamente entran Japón y México y podemos hacer aquí una comparación. Proporciona un análisis profundo de los factores socioeconómicos que impulsan e inhiben su éxito mediante una metodología única. Esta metodología implica un análisis detallado de 12 indicadores y 25 subindicadores que abarcan resultados del avance, activos de conocimiento, acceso financiero y condiciones empresariales de apoyo. Al sumar estos resultados, el índice puede proporcionar una calificación general del éxito de las economías individuales en el avance del empresariado femenino en comparación con sus pares, condiciones previas al COVID. Por primera vez en la historia, en este índice, Israel encabeza la lista como el mejor país para las mujeres emprendedoras de todo el mundo, avanzado desde el cuarto lugar que ocupaba en el 2019, con la ambición de duplicar el número de mujeres emprendedoras en un plazo de 2 años. El éxito de Israel ha sido impulsado por un apoyo institucional centrado en las pymes. Su clasificación de apoyo a las pymes lo catapultó del 22º lugar en 2019 al primer lugar en el 2020.
Del mismo modo, Suiza pasó a la segunda posición y dentro de los países latinoamericanos, Colombia ocupa el número 14º. México ocupa el lugar 34. La falta de acceso a créditos es inminente, como lo vimos en la brecha financiera. Japón ocupa el lugar número 47. No tiene tantos problemas, no tiene problemas de brecha financiera ni tanto de brecha digital, pero le afecta la representación de mujeres en la economía y en los negocios. Aquí voy a dejar mi participación y para seguir a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali. Sí, justamente lo que nos estás comentando me lleva a pensar en nuestra siguiente pregunta. Igual a todos los que nos están siguiendo por Facebook, por favor sigan escribiendo sus comentarios, son muy, muy interesantes para nosotros. Entonces me voy a seguir a la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Entonces, esta pandemia que fue causada por el virus SARS-CoV-2 ha acelerado el cambio tecnológico, que es un poco de lo que nos hablaba Citlali, en los diferentes entornos laborales. ¿Creen ustedes que esto represente una ventana de oportunidad para que las mujeres en México y en Japón rompan este techo de cristal? Katia, ¿podemos comenzar contigo? Con mucho gusto, Jessie, claro que sí. Pues esta pandemia SARS-CoV efectivamente trae consigo, yo considero, tanto dificultades como oportunidades. Primero, cabe destacar que así como ya hemos tocado el tema, para cerrar la brecha de género, yo quiero meterme más a las regiones, porque hay un cálculo en el que se dice que Latinoamérica y el Caribe tardará 59 años en cerrar la brecha de crédito, mientras que Asia del Este y el Pacífico 164 años, según el reporte de Gender Gap de 2020. Es decir, eso se dijo en diciembre de 2019, así que para diciembre de este año vamos a ver seguramente que esas cifras pues han aumentado mucho más, debido bueno, al confinamiento y a los distintos problemas y dificultades que en un momento más voy a tocar. Pues esas dificultades, en México hemos hablado mucho acerca de la violencia familiar, de la violencia sexual contra las mujeres que ha habido durante esta época en casa, de la parte económica, que es la que yo quiero tocar con ustedes hoy. Bueno, vemos que muchas mujeres que ejercían empleos informales por la pandemia no pudieron hacerlo. Eso redujo los ingresos de estas mujeres y de sus familias. Y en empresas tanto en México como en Japón han existido recortes de personal que han comenzado por el personal de medio tiempo, que se han ido también hacia el personal ya fijo. Eso ha incluido también a mujeres a niveles gerenciales. Y en el caso de Japón hay quienes contaban con empleos de medio tiempo que lo perdieron, y quienes tenían empleos de tiempo completo que vieron reducidos sus ingresos porque se determinó que no iba a poder trabajarse horas extra, o que había días de la semana que no se iban a poder trabajar, y eso implicaba también que solamente se les pagara cierto porcentaje del sueldo. Y bueno, debemos recordar que en Japón es común que cuando entras a una empresa, normalmente te quedas hasta que te jubilas ahí. Si acaso en años recientes pues ha habido unos movimientos en el personal, si acaso llegan a cambiar una o dos ocasiones de empresa, pero la idea sigue siendo que la empresa, al ser un ente paternalista, pues cuide a los empleados durante toda su vida, mientras estos dedican también las horas de trabajo a esa empresa. Y eso generalmente también implica que tengan prohibido realizar otros trabajos, ¿no? Así que sí ha habido por la pandemia efectos sin duda económicos en la percepción salarial de las familias, y no solamente por parte de las mujeres, sino también de los hombres. Ante este panorama, no podemos decir que todo es negativo, sino que también hay oportunidades, y una de ellas la tenemos en este momento enfrente de nosotros, que es nuestra computadora, nuestro acceso a la red, el celular.
Es decir, para cerrar la brecha de género también tenemos ahora a nuestra disposición mayor comunicación, podemos tener mayor participación y organización social. Y bueno, si bien en Japón ha sido difícil para las mujeres alzar la voz o organizarse, actualmente existen espacios en línea, hay páginas, hay grupos donde se permite compartir información y apoyo. Y de hecho tenemos la idea de compartirles algunos links por Facebook, así que esto lo haremos en unos momentos más. Y bueno, ha habido también un crecimiento en proyectos en línea, en eventos, en conversatorios, en información en redes. Y bueno, ¿qué se busca por medio de estos? Pues obtener mayor confianza entre mujeres, apoyarnos, ser solidarias, y no solamente entre mujeres, sino que estas ideas pasen al grueso social, con hombres, con nuestras familias, nuestros amigos. Entonces tenemos la oportunidad de llegar a un empoderamiento femenino. En México sí, realmente se percibe una participación social, incluso acaba de ser la semana pasada el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, sí se han hecho eventos y desde la parte del empleo también tenemos las oportunidades tanto en México como en Japón. Una de aprender nuevas habilidades, aprender nuevos conocimientos y también aplicarlos para trabajar de manera remota. Eso puede propiciar una mayor independencia económica o incluso que podamos apoyar a nuestras familias. Bueno, estamos por ende trabajando ambos países desde nuestras esferas, desde nuestras trincheras, para poder tener estas oportunidades y bueno, generar mejores oportunidades y un empoderamiento. De hecho, sí lo comentó en un inicio, pero sí cabe destacar que en el conversatorio de hoy, Vania, Citlali y yo estamos en México, pero recuerden que Ana y Jessie están en Japón, así que gracias a la pandemia y que en esta ocasión se realizó el evento en línea, pues es que podemos tener esta participación binacional. Es correcto, Katia. Así que, pues bueno, sí, entonces solamente cierro con que pues sigamos con el apoyo mutuo y pues para aspirar a nuestra autosuficiencia económica según nuestras aspiraciones laborales y personales. Gracias, Jessie. Ahora podemos escuchar tal vez a Citlali. ¿Qué opinas acerca del tema? Sí, claro, Jessie. Ventana de oportunidad, pues bueno, antes de hablar de la ventana, les comento que según un artículo de Japan Times, en Japón la pandemia ha significado una disminución, pérdida de trabajo femenino en 1.8 veces mayor que el masculino, porque las mujeres están más representadas en el sector servicios y de hospitalidad, que son de los más afectados por la pandemia. Asimismo, el cierre de escuelas ha sido un gran impacto para las madres trabajadoras. En cuanto a México, y según un estudio del INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, la pandemia ha demostrado que los grupos vulnerables han sido los más afectados. El impacto en las mujeres en general ha sido el siguiente. Las mujeres en pandemia dedican 64% de sus horas a la semana al hogar y los hombres el 24%. O sea, ahí hay está muy disparada la diferencia. Los hombres están regresando más rápido al trabajo, por lo que les comentaba, que donde están más representadas las mujeres, pues están tardando más en recuperarse. El 53% de las mujeres trabajadoras se concentra en sectores que han sido más afectados y cuya recuperación será más lenta. Sector servicios y sectores donde no se puede trabajar remotamente. Les pongo el caso pues, de Laurita, que es la señora que me ayuda y pues ellas no pueden trabajar remotamente, ¿no? Es imposible. Entonces, otro aspecto es que las mujeres están subrepresentadas en los puestos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado, y eso se ha visto reflejado
en las necesidades de las mujeres. No se ven reflejadas a la hora de tomar decisiones. Necesitamos que haya más representación de mujeres en puestos de liderazgo. Por otro lado, el reporte de Mastercard indica que sorprendentemente 80% de las mujeres propietarias de negocios se han visto afectadas negativamente. La excesiva representación en los sectores más afectados por la recesión económica, la pronunciada brecha digital y financiera de la que hemos estado hablando, pues les ha traído graves problemas y también han tenido que dedicarle más tiempo al cuidado de los hijos y del hogar. Pero hay buenas noticias. La pandemia y el distanciamiento social han impulsado la inclusión digital y financiera en Latinoamérica y el Caribe y lo han convertido en una prioridad. Como lo dijo Katia, hoy en día pues necesitamos una computadora y el internet para poder estar ahorita platicando con ustedes, si no, no se podría hacer. Según los datos, más de 40 millones de personas se bancarizaron en los últimos meses y Mastercard estima que 50 millones de usuarios habrían comprado online por primera vez. No sé si a ustedes les pasó, pero igual y ahora en la pandemia pues se han comprado más en línea. La digitalización ha sido intensiva para muchas actividades, el trabajo en casa, el home office, y se tuvo que implementar de un día a otro. Y ahora que vemos que esto es una realidad, esto sí implica una buena oportunidad para las mujeres, sobre todo si se buscan esquemas más flexibles de trabajo para compatibilizar las profesiones y la vida personal. Es importante hablar de la imperante necesidad de seguir reduciendo la brecha digital y la brecha financiera que ha sido muy evidenciada durante esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, Islali. Sí, también justamente estamos leyendo aquí en los comentarios en Facebook lo que nos mencionan, que para reducir la brecha digital y redoblar los esfuerzos hay que lograr una cancha más pareja. Todo está muy interesante. ¿Qué nos puedes aportar, Ana? Sí, muchas gracias, Jessie. Muchas gracias también a Citlali y a Katia. La verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que, bueno, más que de acuerdo, yo quiero agregar a lo que ellas han dicho. Bueno, los indicadores de los SDGs señalan que a partir de la pandemia y las medidas de quedarse en casa han incrementado el riesgo de sufrir riesgos de distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Los casos de violencia doméstica han incrementado globalmente un 30%, además que el 70% del personal de salud y trabajo social son mujeres, sí, bueno, desde las enfermeras, doctoras, a la gente que limpia, 70% son mujeres en el mundo. El panorama de la pandemia deja claro cuáles son las áreas más vulnerables de la sociedad y en eso creo que está de acuerdo casi todos los artículos que he visto relacionados a la pandemia. Considero que la pandemia ha causado cambios tecnológicos en todos los países, llevando el trabajo de las oficinas a casa, esto que mencionó Citlali sobre lo de las tarjetas, el uso de tarjetas, sí es verdad. En Japón, por ejemplo, casi las personas no utilizaban tarjetas, usaban el dinero en efectivo y ahora sí he visto el uso de tarjetas. Bueno, aunque Japón es un país tecnológico que busca siempre implementar tecnología de última punta en sus avances científicos, por ejemplo, esto es algo que quería mencionar, en el caso de su tradición de trámites burocráticos existe el Ringisho, que es un sistema de toma de decisiones que busca el consenso y aporte de todas las partes relacionadas. Se requiere el uso de Incan de todas las partes. Este Incan es un sello que necesita de manera física para dar una aprobación en un papel. Y bueno, es un sistema que Japón ha pensado en el cambio de este sistema. El uso de este Incan se ha pensado si se debería limitar o no limitar. Pues sí, como en estos casos de la pandemia. Y bueno, en el ámbito de lo privado, ya en ocasiones no es necesario poner tu sello al recibir un paquete, cuando antes sí era necesario. No se utiliza el sistema de firmas en Japón. En México, el acceso a Internet y el estar en un ambiente seguro para realizar una labor todavía no está al alcance de la mayoría. Fue lo que mencionaron sobre pues, el Internet Divide. Las organizaciones civiles y femeninas en México señalan que el número de llamadas durante el mes de abril de 2020 han aumentado un 49%, llamadas como de auxilio. Comparado con el año pasado, subieron en 49%.
Sin embargo, el home office también es una manera de trabajar que se ha utilizado en México durante varios meses en la pandemia y que siempre ha traído beneficios, como por ejemplo poder hacer dos labores al mismo tiempo, reducir los tiempos de traslado, pasar más tiempo con la familia, una mayor comunicación en algunos casos. En Japón, el periodo de home office fue muy breve. Podemos ver cómo empresas como Google, con reglamentos internacionales, tienen las luces apagadas en sus oficinas, mientras que los edificios de empresas japonesas a su alrededor siguen con las luces encendidas. A pesar de la pandemia, la cultura de la oficina también es parte de la sociedad en Japón. Yo creo que la pandemia pues está cambiando un poco estas perspectivas para que los japoneses se pregunten todavía sobre los sistemas tradicionales de management. Hay estudios que aseguran que el cambio tecnológico aumenta las posibilidades de las mujeres de realizar un trabajo desde el hogar. Sin embargo, el estrés también aumenta y el tener un trabajo de tiempo completo y seguro y bien remunerado sigue siendo un reto. Las mujeres, tanto en México como en Japón, han sido las más afectadas por el desempleo. Según datos del Financiero, en México, este periodo de 6 meses hasta agosto, las mujeres mexicanas representan casi 2 de cada 3 empleos perdidos. Un momento, por favor. En el caso de Japón no es muy diferente, aunque esto, bueno, es que obviamente acerca a la mujer a la pobreza. Un momento, por favor. Sí. Bueno, me gustaría aquí citar un poco a Ochiai Emiko de la Universidad de Kioto, que escribe en la Gaceta Libra de la Tokai Foundation for Gender Studies que las mujeres han sido las más afectadas durante los 2 meses al estar en casa, de manera emocional y física, debido al cuidado del hogar y el trabajo no remunerado a causa de la pandemia. Los servicios de cuidados para los mayores y así como los hijos, pues ha sido muy complicado porque pues se ha cerrado las escuelas y los centros que ayudan a hacer el cuidado de las personas de la tercera edad. Según las consultas de mujeres al médico por falta de sueño han ido en aumento porque no pueden tomar un buen descanso. Y bueno, aunque el hombre trabaje de manera remota, también aquí en Japón pues se da prioridad al trabajo del hombre que al de la mujer. Hay una necesidad y un área de oportunidad de replantear la distribución de trabajo no remunerado. Creo que esto acercaría a familias una con otra. Bueno, ya me paso del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Tienes toda la razón. Aquí también en Japón ha cambiado un poco la idea de esto de la pandemia, la idea y el trabajo, sobre todo. ¿Podríamos escuchar un poco de lo que tú opinas, Vania? Sí, Jessy, muchas gracias. Mi respuesta es un rotundo y definitivo no. Aún hay muchas cosas que no entendemos de la pandemia. Por ejemplo, no conocemos sus efectos a largo plazo, es incierto el daño económico que va a generar. Pero algo que sí sabemos que está haciendo la pandemia es que ha profundizado las brechas y desigualdades preexistentes a todos los niveles. O sea, llámale social, llámale económico y, por supuesto, en temas de género, ¿no? Las mujeres definitivamente han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Por ejemplo, McKinsey & Company estima que los empleos de las mujeres son 1.8 veces más vulnerables a esta crisis que los empleos de los hombres. Las mujeres en el mundo representan el 39% de los empleos, por el 54% de las pérdidas de empleo. Todo esto en el contexto de la pandemia. La consultora además señala que esto se debe al COVID-19 ha incrementado las necesidades de cuidado de las familias. Es decir, la economía de cuidado recae sobre todo en las mujeres. Sin embargo, también por la distribución de género que existe en los diferentes sectores de empleo. Como sabemos, hay empleos que de manera histórica han sido desarrolladas por mujeres y muchos otros donde todavía no se rompe el techo de cristal. Y con esto regreso a las bases, ¿no? Hay que recordar cuáles son las características de este concepto tan bien logrado y al mismo tiempo tan atemorizante, ¿no? El techo de cristal es transparente, pero es sólido. O sea, no lo vemos, así como tampoco lo ven nuestros pares hombres, pero no es permeable. Lo que esto quiere decir es que la única alternativa es romperlo. Hace alusión a las resistencias y a las militancias, sobre todo de las mujeres. Y esto no es nuevo, así lo han hecho las 3 olas feministas que existen desde el siglo XIX, por lo menos. Y así lo está haciendo también la cuarta ola, que es la que nos encontramos en este momento. Asunto aparte es el tema de la reproducción social, y con esto quiero insistir en mi primera participación.
porque simplemente se asume que actividades como compra y preparación de alimentos, limpieza del hogar, administración de la casa, cuidado y formación de los hijos. Bueno, si nos vamos a otro tipo de realidades, incluso recolectar agua, ¿no? Por ejemplo, reparar ropa, reportar áreas de mejora en el hogar, en fin, todas esas son responsabilidades de las mujeres. Esto por sí mismo ya da pie a una buena discusión sobre las estructuras patriarcales que vivimos en pleno 2020. Sin embargo, eso no es lo más delicado. Lo más delicado es que tanto en México como en Japón es común que se critiquen a las mujeres por los desórdenes sociales. En Japón, porque por medio de las libertades educativas y laborales que se van consolidando poco a poco, las mujeres deciden no casarse, ellas deciden no tener hijos, incluso ellas deciden ser asexuales. Por lo tanto, es su culpa el problema demográfico en Japón. En México, son ellas las que no saben cómo salir a marchar, las que no saben cómo exigir que no las maten. Son ellas las que no entienden los procesos jurídicos. Son ellas las que provocan una serie de desórdenes por parte de los hombres. Y prefieren, porque son violentas, salir a pintar todo de morado y de verde. ¿Ya vieron la película de las 3 muertes de Marisela Escobedo? Después de verla, yo puedo entender la rabia y la frustración que muchas mujeres que se han enfrentado a este tipo de invisibilizaciones han tenido que pasar, a pesar de haber actuado de acuerdo al manual, ¿no? Lo que quiero decir es más fácil echarle la culpa a las mujeres de los problemas sociales que identificarlas como las primeras propulsoras del cambio social. Somos, al final, las que podemos formar a generaciones más inclusivas, más feministas, ya sean mujeres o hombres. Porque, como bien dice Chimamanda, todos deberíamos de ser feministas. Sin embargo, muchas veces el asumirse como generadoras del cambio social implica multiplicar los roles. Y justamente eso es lo que está haciendo la pandemia. Ahora las mujeres, que ya eran madres, profesionistas y responsables principales del hogar, ahora son maestras multigrado, psicólogas y enfermeras. Y el día sigue teniendo 24 horas. Cuando además ellas mismas, bueno, nosotros mismas, también tenemos problemas psicológicos, también nos afecta el encierro. Pero se asume o asumimos las mismas mujeres que de manera natural, primero viene el bienestar del resto de la familia y luego, y si es posible, el propio. Es decir, y con esto concluyo, la pandemia exacerba las desigualdades preexistentes en diferentes niveles. Y eso atenta al corazón de las metas de desarrollo sostenible, incluida, por supuesto, la meta 5, que es la de equidad de género. Muchas gracias, Vania. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y con esto quiero empezar a abrir esta sección con la pregunta que muchos igual están haciendo en el chat de Facebook. Muchas gracias a todos por sus comentarios. ¿Qué recomendaciones harían para que la situación de las mujeres mejoren en México y en Japón? Citlali, ¿podríamos comenzar contigo? Sí, claro, Jessie. Lo que yo propongo es que se incentive la adopción de políticas públicas y corporativas de integración vida-trabajo. Que se logre ese equilibrio que antes, a lo mejor hace 10 años veíamos imposible, que si tú querías trabajar medio tiempo y regresar a casa para trabajar desde casa y poder echarle un ojo a tus hijos, pues hoy es una realidad. Entonces sí es posible y yo creo que es imperativo que se incentive. Gracias. Sí, muchas gracias. Ana, ¿tienes algo que agregar? Bueno, sí, a mí me queda agregar que existen estos espacios, que hay una mayor concientización, que la gente, bueno, que podemos cambiar las distribuciones de trabajo, que se pueda platicar con la gente sobre estos temas, ya es como una oportunidad, una opción. Algo que también me queda a mí, que sería bueno hablarlo, por ejemplo, en el caso de Japón, es que existen muchas mujeres también migrantes, como yo, ¿no? Y bueno, sería bueno también estudiar el caso de las mujeres que migran y también como... cómo se va el talento a veces un poco, no sé, de algunos países precisamente por la falta de oportunidades. Y bueno, no quiero extenderme más para dar espacio a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vania, ¿tenías algo que decirnos al respecto?
Sí, Jessy, gracias. Yo creo que la hora de las recomendaciones siempre es complicado. En efecto, el tema del techo cristal no es la excepción y se vive de una manera distinta, tanto en México como en Japón. Pero creo que una generalización que podemos hacer en temas de género es la importancia de la sororidad. Es esencial entender que no nacimos feministas ni machistas, que son formas de concebir el mundo aprendidas. Me parece que entonces un primer paso es darnos cuenta de que vivimos en sociedades machistas y que estas sociedades machistas afectan tanto a hombres como a mujeres. Existe para ambos un mandato de género, por lo que superar las sociedades patriarcales no solamente es una tarea de los hombres. Es muy común que existan prejuicios en contra del feminismo y de las feministas, y como la mayoría de los prejuicios, generalmente vienen del desconocimiento de lo que es y cuáles son sus expresiones. En efecto, el feminismo consiste en cerrar las brechas de las que hemos hablado hoy, y para cerrar esas brechas, uno de los caminos es identificar nuestras redes de apoyo. Soror viene de hermana, como Sor Juana, y el término de sororidad es paralelo al de fraternidad. Es decir, se trata de escuchar a las mujeres que tienen algún tema de brecha de género no resuelto, posiblemente el más urgente, la violencia en sus distintas expresiones. Pero también se trata de discutir al interior de estas redes nuestra idea de ver el mundo y de lo que vamos aprendiendo de derechos de la mujer y los pendientes de nuestras sociedades con sus mujeres. Esto no es fácil, porque suele ser información que te confronta. Es decir, hace que revises las decisiones que has tomado y tu manera de ver el mundo. Sin embargo, hay que reconocer que amplía nuestros horizontes y la capacidad de análisis para entender un poco mejor aquellas mujeres que han conformado las 4 grandes olas feministas. Desde que cuestionaron el privilegio masculino por su simple existencia, las que exigieron su derecho al voto, las que encabezaron los movimientos por los derechos sexuales y reproductivos, y el que vivimos hoy en día, que pugna por el pensamiento decolonial e incluso regresa a algo tan elemental como el derecho a la vida. Muchas gracias. Katia, ¿podemos continuar? Sí, yo tengo como recomendaciones, tengo 3. Hay una que es personal y otras 2 que me han servido mucho a lo largo de mi carrera. Una es la personal, que pienso que debemos hacer programas de mentoring entre mujeres, es decir, mujeres que ya tienen experiencia en sus ámbitos, con otras que tal vez no tanta, podemos tener unas relaciones muy cercanas y fomentar mutuamente pues en qué hemos ido avanzando. Como creo que lo hemos venido haciendo nosotras en AMEG, hemos hecho un círculo muy participativo. Así que invito a otras mujeres que nos están escuchando a también generar sus círculos de mentoring. Y también otra recomendación que a mí me ha servido mucho en mi carrera ha sido tener un sponsor masculino. En alguna ocasión otra mujer también me dijo como, pues es que también los hombres que ven esa necesidad de disminuir la brecha de género o ven por la paridad de género también nos apoyan. Así que hay varias personas, hombres en mi carrera que me han ayudado a impulsar lo que busco lograr. Y también otro aspecto que me parece muy relevante es saber apoyarnos entre nosotras. En cuestiones laborales podríamos hablar de, por ejemplo, una junta y estamos nada más 2 mujeres, porque generalmente no hay muchas, al menos en donde yo estoy trabajando, pues que podamos solidarizarnos con las demás mujeres, darles crédito a sus ideas, resaltar sus comentarios, traerlos a colación, o sea, reiterarlos para que podamos pues apoyarnos y generar una mejor comunicación entre nosotras. En eso cerraría. Muchas gracias, Katia. Y ahora me voy a pasar un poco a las preguntas que están en Facebook. Y hay una muy interesante del embajador, el cual agradece a todas las presentadoras esta noche. Y dice que hay muchas mujeres que entran en la Cancillería japonesa, pero hay pocas embajadoras y pocas disputadoras. ¿Creen que deberíamos introducir cuota para los puestos públicos o qué medida sería? Pues yo creo que sí, o sea, hay que entender que estos son procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces es un tema gradual. En un primer momento para las brechas de género funciona,
porque pues de una manera a lo mejor un poco artificial va haciendo agujeros, ¿no? en el techo de cristal, pero sí hay que entender que es un proceso y que después son espacios que se tienen que ir ganando. Sociedades donde la participación política va más avanzada en el tema de la brecha de género, ya regresaron a esa discusión, ¿no? De si en efecto los puestos tienen que asignarse a una mujer por el hecho de ser mujer o por el tema de las capacidades. Entonces, yo espero que muy pronto o en los siguientes años, tanto la sociedad de México como la de Japón, que enfrentamos en este tema de participación política, retos similares, pudieran quitarse esas cuotas. Pero de momento que no existen y que todavía falta, ¿no? Estamos esperando a la primera presidenta de México o a la primer ministro o primera ministra de Japón. Yo pensaría que siguiendo el ejemplo de otros estados que así lo han hecho, sería una idea loable. Muchas gracias. ¿Alguna más quisiera agregar algo al respecto? Sí, adelante, Katia. Y dentro de los reportes que estuve investigando, también se hablaba de que ha habido países que han puesto o impuesto legalmente porcentajes o cuotas de participación femenina, no solamente en la parte política, sino en la parte empresarial. Y eso ha beneficiado a que los países o estas, por ejemplo, empresas se dieran cuenta que, ok, sí tenemos mujeres que pueden cubrir estos puestos, pero nunca habíamos hecho que los cubrieran. Así que conociendo la trayectoria diplomática de los excelentes diplomáticos que han llegado a México y diplomáticas que han llegado a México de Japón, estoy segura que si se introduce una cuota de género en esta cuestión política, pero de representación ante el mundo de Japón, pues también se va a lograr un resultado que tal vez no tienen esperado. Y me encanta que el embajador esté presente escuchando esta plática y que siempre ha estado presente en el evento de WOW. Así que pues así como hemos conocido a estas diplomáticas, seguramente trabajaremos muy bien de la mano y trabajarán muy bien de la mano al país donde vayan. Claro. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es un poco relacionada, que nos la pregunta Carlos Sierra y también Francisco Valencia. Sería cómo se percibieron entre las mujeres japonesas y qué diferencias percibieron con respecto a México. A esto Francisco Valencia suma que lo interesante sería saber si han notado cambios desde que hicieron sus estudios a ahora. Tal vez, Ana, ¿nos podrías comentar algo al respecto? O Citlali. Ok, Ana. Gracias, tomo la palabra. Bueno, en realidad yo cuando estuve en la universidad justo tuve este tema de conversación sobre que si sería bueno o no bueno que hubiera una cuota de las mujeres en el gobierno, ¿no? Y mis compañeras me decían que no, que era algo que se tenía que ganar, que era porque pues que una persona era más capaz que la otra. Y yo decía, bueno, es que sí necesita como abrirse la oportunidad, pero como comentaba Vania, creo que debería de darse poco a poco, es un proceso, es algo que tiene que cambiar de raíz. Entonces, es bueno que exista la cuota, pero es verdad también que en los países en donde ha existido la cuota, entran las mujeres, pero al final se van saliendo y no se quedan en esos puestos. Entonces, sería bueno sí que, aunque exista la cuota, se dé seguimiento, porque, bueno, es algo complicado. Y, bueno, le doy la palabra a Citlali. Sí, gracias, Ana. Ya sobre la segunda pregunta, de cómo me percibí diferente con las japonesas, ¿es la pregunta? Sí, ¿cómo se percibieron entre las mujeres japonesas y qué diferencias percibieron con respecto a México? Al estar estudiando en Japón, obviamente la maestría, pues me tocó convivir con otras estudiantes japonesas. Obviamente eran menos las mujeres que los hombres. Y en ese aspecto no vi diferencias. Vi la diferencia en cuanto en el momento que se graduaban y se casaban y tenían hijos, muchas de ellas pues, ya no tienen esa red de apoyo que tenemos en México. Guarderías o after school, o familia, la abuelita, ¿no? Entonces, por eso muchas de ellas
pues deciden dejar totalmente a un lado su carrera y ya no seguir, cosa que no es fácil para las mexicanas, tampoco. Pero hay más, pues la red de apoyo es más amplia en México. Y bueno, sí me ayudó muchísimo haber estudiado en Japón. Te hace resiliente, te enfrentas a miles de retos, vivir sola, después mudarte a un departamento, conseguir todo, pues sí te cambia. ¿Cómo no? Definitivamente. Y la siguiente pregunta, que era similar, es si han notado cambios desde que hicieron sus estudios ahora. Sí, adelante, Katia. Gracias. Yo puedo decir que en mi experiencia en Japón me encontré con mujeres que han sido clave en mi vida porque han sido mujeres súper emprendedoras con un profundo interés en temas en particular. Y si bien, como menciona Citlali, sí he notado la parte que bueno, salen de la universidad y muchas se han casado o ya han tenido hijos a comparación de mis compañeras en México, así con las que estudié la carrera, por ejemplo. Pues de todos modos, son personas muy entrañables y que sí encontré un apoyo femenino en Japón y que a la fecha lo mantengo, ¿no? Y la parte de cómo cambió a mi regreso a México, pues sin duda Japón es un parteaguas en la vida de cualquier estudiante y las becas que ofrece MEXT para nosotros pues han sido la mejor oportunidad y lo que nos ha llevado por este camino de vida y estar aquí presentes. Así que sí, pues sin duda, después de haber estudiado en Japón, mi vida está ligada por completo a este país y estoy profundamente agradecida porque tengo también a esta maravillosa red de apoyo que es la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, así como a las 6 mujeres, hay una que no está, pero que también estuvo muy presente en toda la organización. Así que sí, sin duda, es un beneficio de por vida. Muchas gracias, Katia. Ahora me voy a pasar una pregunta de Ale Tapia, que ella menciona que si ustedes consideran que hay un movimiento o movimientos feministas fuertes entre las japonesas más jóvenes, como está sucediendo en Latinoamérica. ¿Qué opinan al respecto? Sí, adelante. Bueno, yo creo que movimiento como tal, fuerza, digamos, activismo, bueno, para empezar los japoneses también su activismo es como más organizado, digamos que tampoco les gusta hacer como, pues sí, marchas y como en México, ¿no? Que si queremos explotar todas, vamos a rayar todo, es como más pacífico, ¿no? Se hizo este movimiento, del He for She, sí, este movimiento, también el de Me Too y también el de los zapatos de tacón, que de hecho ahora con la pandemia pues no sé cómo vaya a cambiar, pero el que las mujeres pudieran ir al trabajo con zapatos más cómodos y no solamente con el tacón, y también para que pudieran utilizar, por ejemplo, lentes y no necesariamente lentes de contacto o faldas. Sí, son movimientos que poco a poco han ido cambiando en la sociedad, pero no es como que se vea un parteaguas de que empezó y ya se cambió. Es algo como que ha sucedido poco a poco dentro de las empresas y los lugares y no es algo así también que se vea como en los periódicos de todos los días. Bueno, es lo que yo puedo comentar. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, adelante, Katia. Sí, perdón. Sí, yo también pienso que en Japón, y también fue de las cosas que viví, que normalmente hay que seguir la norma, ¿no? O lo que hace el grueso de la sociedad. Así que pienso, y también por los reportes que he consultado de organizaciones no gubernamentales de mujeres, que en Japón cuesta trabajo alzar la voz porque si no la han alzado las demás, entonces ¿por qué yo me debería
yo debería hacerlo. Más bien se busca un consenso, ¿no? Entonces, es muy difícil que una sola persona llegue a cambiar lo que se vive, ¿no? O la dificultad que ella vive, porque si bien otras personas también lo hacen y pues tienden a aguantarse, entonces pues ahí entra una parte social, ¿no? Que es una parte del consenso y de poder leer el aire también. Entonces, por eso creo que los movimientos sociales tienen un tinte distinto a los de México en ese aspecto. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, Vania, Citlali, ¿ustedes qué opinan? Vas, Vania, después voy. Okay, gracias. Para mí la pregunta es muy interesante y un poco se vincula con la pregunta anterior, porque yo estuve en Japón 2010-2012 y creo que de 2010-2012 para acá, no solo en Japón, sino en México también, y me atrevería a decir en el mundo, porque fue el parteaguas, ¿no? De He4She, hay una sensibilización muchísimo más grande de los temas de género. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en la maestría, no solamente las mujeres japonesas y las mujeres coreanas, sino también las mujeres de Medio Oriente, ¿no? Veía que tenían empoderamientos distintos a los que tenemos nosotras. Ninguna era una mujer sumisa, tímida. Sí había mujeres introvertidas, por supuesto, posiblemente, y continuando, y totalmente de acuerdo con lo que decía Ana, no quiere decir que seas sumisa o que no tengas poder el hecho de que no te hagas notar, ¿no? Entonces yo las veía así, o sea, yo veía que eran mujeres perfectamente bien preparadas, bilingües, trilingües, ¿no? Algunas de ellas vivían solas, y de ahí se hizo esta Y, ¿no? O sea, las mujeres que se van por el lado del matrimonio y que ahora sus hijos ya están en la primaria, y las mujeres que se dedicaron a su carrera profesional, y muchas de ellas que se casaron con extranjeros, además. Y creo que ambas buscaron después sus redes de apoyo, unas sus redes profesionales y otras algo que es muy interesante, que no sé si existe así de organizado aquí en México, que son las redes de apoyo para la maternidad. Se basa en el supuesto de que nadie nace sabiendo ser madre. Entonces las mismas mujeres se organizan, y entonces es interesante porque no es el Manuel de Carreño ni son estas formas patriarcales, ¿no? de antaño de lo que tiene que ser la mujer, sino que tienden a ser grupos de apoyo donde justamente cómo aprendemos la curva de la M, ¿no? Entonces son este tipo de discusiones, y que además cuando yo estaba allá empezaban estas redes de apoyo por los teléfonos inteligentes. Entonces creo que también dentro de las feminidades son cosas que hay que explorar y que conocer y entender que lo más importante del feminismo es el reconocimiento de derechos, más allá de cómo termina siendo la superficie o de por qué derechos quieres pelear. Muchas gracias, Vania. Citlali, creo que querías decir algo. Sí, tengo varias amigas en Japón que no se casaron, no tuvieron hijos, y lo interesante es que muchas de ellas ahora están pues muy preocupadas también por el cuidado de sus papás. También ese es otro fenómeno en Japón, ¿no? Entonces, es bien importante, viéndolo desde ese punto, ¿no? Desde lo que sucede con las amigas japonesas en Japón, fomentar desde nuestra trinchera en México, ¿no? Que pues tenemos que ser independientes y pensar en nuestro futuro ya cuando seamos viejitas, pues que seamos independientes, ¿no? No depender pues de los familiares o de los hijos. Lo dejo como reflexión. Perfecto. Y entonces ya para cerrar les voy a hacer una última pregunta que nos comenta Berry RLZ. ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo tras graduarse de una universidad japonesa? Y creo que va ligada a otra pregunta que nos menciona Eric Moreno, que es ¿cómo fue su experiencia cuando fueron becarias en Japón? Me interesa saber si también hubieron brechas racistas
por ser de nacionalidad distinta o fueron bien integradas? Sí, Citlali, adelante. Sí, no, yo nunca sentí racismo, inclusive he platicado en las pláticas que hay para los futuros becarios, que uno llega a Japón y convive en la Torre de Babel. Ahí va uno a interactuar con personas de todo el mundo, de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de todo el mundo. Entonces, es un melting pot, pero dentro de Japón. Y de Medio Oriente, mi mejor amiga es una chica de Irán. Otro mejor amigo es un chico de Siria. Y bueno, gracias al Facebook seguimos interactuando. Y para nada me sentí aislada, o me refiero a que hayan tenido racismo hacia mí, ¿no? El extranjero en Japón ya están cambiando, pero en general pues es un foráneo, por eso es parte intrínseco de la cultura que, como digo, ha cambiado. Y bueno, para mí fue mucho más fácil hacer en un principio amigos extranjeros que japoneses, pero ya después, conforme va uno conociendo la cultura, como dicen por ahí, también leyendo el aire, sabiendo qué es lo que ellos esperan de uno, al final de cuentas hice amigos entrañables, hombres y mujeres, y para toda la vida. Es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias, Itlali. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Sí, adelante, Katia. Sí. Sobre la primera pregunta de oportunidades laborales regresando de Japón, creo que como estudiantes de los programas de MEXT, tenemos diferentes experiencias, porque por ejemplo yo fui de perfeccionamiento, Ana estudió licenciatura, Citlali y Vania estudiaron maestría, así que dependiendo de los estudios que hicimos, eso nos permitió tener distintas oportunidades laborales en relación a Japón, tanto en México como allá, porque hay quienes han concluido sus estudios de posgrado y han buscado empleos allá, y también habemos exbecarios que al regresar a México, pues también con los conocimientos adquiridos, no solamente en licenciatura, posgrado, perfeccionamiento, también hemos entrado a empresas japonesas en México. Y bueno, sin duda el idioma ha sido de gran ayuda, considerando que ahorita hay más de 1,200 empresas japonesas en el país. Y sobre la experiencia en Japón, yo estuve en Kochi, y Kochi es una ciudad muy pequeña donde hay muy pocos extranjeros, así que pues mi relación fue primordialmente con japoneses, y pues sirvió mucho eso para ir a perfeccionar el idioma. Y pues hubo algunos, no sé si llamarles roces, o sea, de vez en cuando tuve que entender qué estaba pasando como extranjera para poder seguir la cohesividad japonesa, porque insisto que no había muchos extranjeros, pero nada del otro mundo, nada que leer el aire no permitiera. Así que con eso concluiría. Muchas gracias, Katia. Y seguramente tiene buenas historias, ¿sí? Sí, adelante, Anita. Bueno, pues muchas gracias. Yo cursé la licenciatura, tuve una experiencia distinta a todas. Algo que le quiero decir a la gente es: si cursan todos sus estudios completos y regresan a México, quieren oportunidades laborales, no solamente en empresas japonesas, apostillen su documentación. El consejo: apostillen su documentación, porque es un relajo. Háganlo desde Japón, investiguen bien para que puedan revalidar sus estudios llegando a México, porque si no es un proceso un poco complicado. Bueno, en realidad, bueno, las oportunidades laborales pues son amplias, depende de qué es lo que cada quien estudió, y bueno, eso tiene que ver mucho con en qué quieren laborar. Empresas japonesas hay muchas en México, pero quiere laborar para una empresa o quiere utilizar
sus conocimientos del estudio, es algo distinto. Roces, yo sí vi muchos roces, bueno, no sé si decirles diferencias. La mayoría de mis compañeros fueron de países de Asia, entonces se podía ver a veces como, sí, pues sí, bastantes roces, sí, los existieron entre los profesores a veces que, por ejemplo, no les agradaban tanto los compañeros que eran del sur de Asia, o bueno, también entre cuando iba a alguna tienda se veía a veces cómo trataban distinto a ellos, cómo me trataban distinto a mí. Yo decía que sí hay un poco todavía estas diferencias. Bueno, yo las sentí quizá porque viví mucho tiempo. Y una cosa, pero positiva, que pasó de 2010 que yo vine a Japón, el 2015 que me regresé a México y ahora regreso en 2020, una cosa positiva es me tocó trabajar en un proyecto en donde iba una mujer con su hijo en Japón. Es algo que yo no me hubiera imaginado cuando vine aquí en 2010. Y la verdad es que es algo que me dio como esperanzas de que sí ha cambiado. Una mujer iba al trabajo, bueno, ese proyecto con su hijo en brazos. Y la verdad eso me dio como esperanzas, ver como las otras personas que estaban alrededor también le ayudaban, digamos, al hijo para que ella pudiera realizar también sus actividades. Fue algo que pues nunca me hubiera esperado ver, y menos en Japón. Eso es como de las cosas esperanzadoras. Y de las cosas, bueno, también les dije, hay cosas que fueron desagradables y creí que eran roces, pero hay cosas muy positivas que también me dan como esperanzas de que pues estamos cambiando las mentalidades, ¿no? Claro, muchas gracias, Antonia. Adelante. Gracias, voy a intentar ser súper breve, pero un último elemento de análisis que a mí me gustaría aportar a este interesante y necesario conversatorio es el tema del privilegio, porque las 5 estamos hablando pues desde una esfera de privilegio, ¿no? O sea, por supuesto de privilegios a privilegios, seguramente siempre hay alguien a quien ver hacia arriba y a quien ver hacia abajo, pero la realidad es que las 5 para poder ir a Japón es que contamos con red de apoyo familiar, red de apoyo social, redes que te van abonando a lo largo de la vida, y entonces de repente ya hablas inglés y de repente ya puedes hablar japonés y de repente tienes el apoyo para decir, mamá, me voy tantos años, ¿no? O el caso de muchas Mombusho, me voy por no sé cuántos años. Y eso te habla de un privilegio. Entonces, cuando lo transformamos a lenguaje y a trayectoria política, vemos que es lo mismo. O sea, hay que revisar las jefas de Estado en el mundo, o sea, aquellas mujeres que han sido las jefas de Estado, jefas de gobierno de sus países, generalmente vienen de familias privilegiadas, ¿no? Entonces, o son hijas de, o son esposas de, o son de familia de, y eso sucede, sí, por supuesto, en todo el mundo que ha tenido a sus jefas de gobierno y a sus jefas de Estado, pero también lo podemos ver en México y en Japón, ¿no? Entonces, creo que el reto para estas mujeres y para las que estamos a lo largo de la escalera es hacer estos derramamientos, ¿no? O sea, el spillover effect, el efecto cascada, de cómo hacemos para que ese privilegio, o para que de la manera artificial que se rompió el techo cristal por medio del privilegio, pueda fluir a otras. Entonces, no es, por supuesto, un pensamiento ni paternalista ni asistencialista, sino es un tema de derramamientos que son aplicables en todos los niveles, y la brecha de género no tiene por qué ser la excepción. Yo con esto concluyo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues ya vamos a concluir. Me quedo con 2 reflexiones ahora. Creo que a la mayoría de nuestras personas que nos están escuchando a través de Facebook les encantó la iniciativa del mentoring, así que quiero impulsar a todos a que sigamos haciéndolo, apoyándonos entre nosotros, creando redes entre mujeres y apoyándonos en todo lo que podamos. Asimismo, con algo que nos comenta Keiko Sakura, que dice, interesante, la mujer siempre ha sido una luchadora independientemente del lugar. Las mujeres latinoamericanas son muy trabajadoras, estén donde estén. Es correcto, yo creo que en todo el mundo es algo que las mujeres nos caracteriza, todas somos unas luchadoras, así que sigamos adelante. Agradecemos a la Embajada del Japón en México por este espacio, y sigan viendo todo lo del Nippon Matsuri online. También no se les olvide llenar la encuesta, que creo que el link ya está en Facebook, para que podamos seguir mejorando este tipo de eventos. Muchas gracias a todos. Buenas noches y buenos días, Japón. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.